La madre del millonario hizo un baby shower para la empleada, y nadie entendía por qué. Nadie en la alta sociedad valenciana podría haber imaginado que todo comenzaría con una criada delgada, de ojos grandes y pasos silenciosos por los pasillos de mármol. Pero en esa imponente mansión de El Saler, con vistas al Mediterráneo y rodeada de jardines aparentemente infinitos, un secreto crecía en el vientre de una niña que el mundo se empeñó en olvidar. Y un día, para sorpresa de todos, la madre del millonario decidió organizar un baby shower para ella misma, no para la futura esposa del heredero, no para una nuera rica, elegante y perfecta, para la criada. Y desde ese incomprensible anuncio, nadie ha podido dormir tranquilo en esa casa, porque en silencio Dios parecía mover las piezas de un juego antiguo, hecho de culpa, promesas incumplidas, fe y segundas oportunidades. Catalina Duarte llegó a la mansión Santibáñez 4 años antes, con una pequeña maleta en la mano y un miedo inmenso en el pecho. Yo tenía 18 años y cargaba sobre mis hombros el peso de haber aprendido demasiado pronto a vivir sola. Quedé huérfana a los 4 años, en un accidente de coche en una carretera lluviosa a las afueras de Valencia. No recordaba el impacto, ni los gritos, ni las sirenas. Lo que su memoria conservaba era algo más: el sonido de la lluvia golpeando la ventana, la mano cálida y segura de su madre y una suave canción que hablaba de ángeles. Después de eso, solo vacío. Las frías paredes del orfanato, el olor a desinfectante, los juguetes rotos, las camas alineadas, las noches que se abrazaba a sí misma fingiendo que alguien la sostenía. Nadie la llamaba hija. Nadie le decía, estoy aquí. Los recuerdos de la infancia de Catalina estaban fragmentados, como un espejo roto donde cada pieza reflejaba un dolor distinto. Estaba el recuerdo de una tarde en el patio del orfanato, cuando tenía 5 años, y vio llegar a una pareja. La mujer llevaba un vestido amarillo y el hombre llevaba chocolate. Catalina, con el corazón acelerado, se alisó el pelo con sus pequeñas manos, se alisó la ropa gastada e intentó sonreír como le habían enseñado las monjas. Sonríe, Catalina. A la gente le gustan los niños felices. Sonrió. Sonrió hasta que le dolió. Pero la pareja pasó de largo y se detuvo frente a un niño rubio de ojos claros. Este de aquí, dijeron. Y Catalina comprendió ese día que había personas elegidas y personas olvidadas. Y ella, al parecer, pertenecía al segundo grupo. También recordaba las noches de Navidad, cuando los demás niños recibían visitas de padrinos, tíos lejanos o conocidos que venían a traer regalos. Catalina se sentaba junto a la ventana del dormitorio, contemplando la calle iluminada por los adornos navideños, esperando que alguien, quien fuera, apareciera y dijera: «He venido a buscarte, Catalina. No estás sola». Pero la Navidad terminaba, las luces se apagaban y ella se quedaba allí. La monja mayor, Sor Teresa, una mujer de manos ásperas pero de corazón tierno, a veces se sentaba a su lado esas noches y le tomaba la mano. No decía nada. Simplemente se quedaba allí. Y, de alguna extraña manera, eso le enseñó a Catalina algo valioso. La presencia vale más que las palabras. Años más tarde, cuando Ernesto le preparaba en silencio una infusión de manzanilla en la habitación de servicio, reconocería ese mismo tipo de amor. Creció aprendiendo a no llorar, porque los niños que lloraban demasiado eran los primeros en ser etiquetados como difíciles y los últimos en ser adoptados. Nunca la elegían. Veía llegar a las parejas midiendo sonrisas. ¡Qué niño tan educado! ¡Qué niña tan hermosa! Y Catalina, en silencio, se acurrucaba en un rincón con un libro viejo que habían donado al orfanato. Leía historias de huérfanos encontrados por familias amorosas, de amor caído del cielo como un milagro. Y aunque la vida real insistiera en decir lo contrario, ella se aferró a eso con una fe tenaz. Un día, alguien la elegiría.
Un día alguien le diría, «Eres mía». La fe de Catalina era quizás su única posesión verdadera. No era una fe sofisticada, teológica y llena de doctrinas. Era la fe de una niña abandonada, aferrada al único padre que nunca se va. Los domingos, cuando las monjas llevaban a los niños del orfanato a misa en la pequeña capilla cerca de la plaza, Catalina se arrodillaba en el banco de madera y susurraba promesas a Dios. «Si el Señor me da una familia, la cuidaré bien. Te lo prometo. No me quejaré, no seré difícil. Simplemente no me dejes sola para siempre». Dios, sin embargo, parecía ocupado con otras cosas. O al menos, esa era la conclusión que podía sacar una niña de 7 años. Pero aún así, no dejaba de rezar. Porque para quien no tiene nada, la fe lo es todo. A los 12 años, Catalina dejó de esperar ser adoptada. No porque hubiera perdido la esperanza por completo, sino porque empezó a comprender que la esperanza a veces necesita cambiar de forma. Empezó a orar de otra manera. Ya no pedía una familia. Pidió fuerza para sobrevivir sola. Le pidió a Dios que la ayudara a no amargarse. Pidió que un día, cuando fuera adulta, pudiera construir la familia que nunca tuvo. Y fue con esta promesa interior que cumplió 18 años. Pero cumplir 18 años llegó sin milagros. Aquella fría mañana de invierno, la directora del orfanato le entregó una bolsa con la poca ropa que tenía y una mirada que mezclaba lástima e impaciencia. «Ya eres adulta, Catalina. El Estado ha hecho su parte. Ahora tienes que valerte por ti misma». Así salió al mundo, sin familia, sin dinero, sin pasado, con miedo a no tener futuro. Trabajó en restaurantes de comida rápida, limpiaba baños, lavaba platos hasta el amanecer, escuchaba a los jefes gritarle y soportaba el acoso velado a cambio de unos pocos reales. Hasta que una compañera de piso en la pequeña habitación alquilada en un barrio lejano mencionó una vacante para una pensionista en una mansión en El Saler. Pagan bien, comida, habitación, todo incluido. Es duro, pero es mejor que esto. Catalina acudió a la entrevista con la misma sensación que tenía cuando esperaba ser elegida por una familia en el orfanato. Una mezcla de esperanza y miedo a ser descartada. Los meses previos a esa entrevista habían sido particularmente duros. Catalina trabajaba en una cafetería del centro de Valencia, un lugar bullicioso frecuentado por turistas y empresarios con prisa. Llegaba a las 5 de la mañana para poner las mesas, limpiar baños sucios, cargar bandejas pesadas y soportar la mirada lasciva del gerente, un hombre de mediana edad que siempre encontraba excusas para rozarla al pasar. Ella nunca reaccionó. Simplemente agachó la cabeza y siguió trabajando, porque sabía que si perdía ese trabajo no tendría red de contención. No tenía padre al que llamar, ni madre a la que abrirle la puerta, ni hermano que le prestara dinero hasta que las cosas se pusieran difíciles. Solo estaban ella y Dios últimamente parecía muy silencioso. Por la noche, volvía a la pequeña habitación que compartía con otras 3 chicas en una pensión barata cerca de la estación de tren. Olía a moho. Las paredes estaban manchadas de humedad y en las noches de invierno el frío se colaba por las rendijas de la ventana rota. Sus compañeras de piso eran amables, pero cada una cargaba con sus propias heridas. Una de ellas, Lucía, había huido de un novio maltratador. Otra, Elena, había perdido su trabajo de cajera y estaba al borde del desahucio. La tercera, Carmen, trabajaba limpiando oficinas por la noche y dormía durante el día. Se ayudaban mutuamente como podían, compartiendo pan duro, té recalentado y, sobre todo, el peso de la soledad. Fue Carmen quien mencionó la vacante en la mansión Santibáñez. Lo oí ayer en la oficina. Buscan a alguien para trabajar como empleada doméstica interna. Pagan el doble de lo que ganamos aquí, e incluso dan alojamiento y comida.
Pero dicen que la señora de la casa es muy exigente, una tal doña Mercedes. Las chicas dicen que es dura como una roca. Catalina, tumbada en su fino colchón en el suelo, escuchaba esto como si oyera una profecía lejana. Mansión, habitación, comida, estabilidad, cosas que para la mayoría de la gente eran básicas, pero que para ella sonaban a lujo inimaginable. El día de la entrevista, Catalina se despertó 2 horas antes. Se lavó la cara con agua fría, se peinó su larga y oscura cabellera, que rara vez recibía atención, se puso la única blusa que no estaba demasiado desgastada y se calzó los zapatos con discretos agujeros en las suelas. Se miró en el espejo roto del baño común de la pensión e intentó ver lo que los demás verían. Una chica delgada, con ojos grandes y asustados, y manos callosas de tanto trabajar. No era guapa en el sentido convencional. No tenía el glamour de las chicas que veía en las revistas, pero había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y esperanza que, curiosamente, hacía que su rostro fuera inolvidable. Recordaría para siempre la primera visión de la mansión Santibáñez, la verja de hierro forjado, el sendero bordeado de naranjos, el aroma del mar mezclado con el olor a tierra húmeda, las ventanas relucientes como espejos, las elegantes paredes blancas, como si la casa estuviera acostumbrada a ver entrar y salir a gente importante. Sintió ganas de volver atrás. Este no era lugar para alguien como ella. Pero él dio 2 pasos hacia adelante, luego 2 más. Cuando se dio cuenta, estaba de pie frente a la puerta principal, intentando secarse las manos sudorosas con el dobladillo de su sencilla blusa. Fue don Ernesto quien lo abrió. A sus 40 años, el jardinero de la mansión tenía las manos marcadas por la tierra y el sol, pero una mirada tan dulce que parecía contradecir su rostro cansado. La examinó de pies a cabeza, notando sus zapatos desgastados, sus manos temblorosas, la forma en que agarraba la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Pero, contrario a lo que Catalina esperaba, juicio, desdén, impaciencia, lo que vio en sus ojos fue algo completamente diferente. Reconocimiento. Como si estuviera mirando a alguien a quien, de alguna manera, conocía misteriosamente. Como si el universo le hubiera susurrado al oído: «Esta es importante, cuídala». «Eres la nueva, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa pequeña pero cálida. «Catalina, ¿verdad?». Ella asintió, incapaz de hablar. Estaba acostumbrada a que la miraran con desdén, a que la midieran como un peso, un número, una tarea. Sin embargo, la forma en que él la llamó por su nombre fue diferente, como si estuviera dando la bienvenida a alguien, no a algo. «No tengas miedo», continuó. «Es grande aquí, es cierto, pero nadie aprende esta casa en un día. Yo también me perdí la primera semana. Casi termino en la cocina de los vecinos». Catalina soltó una tímida risa. Fue el primer sonido débil que se le escapó en ese lugar. La mano de Ernesto rozó suavemente su hombro, guiándola hacia adentro. Ese toque, tan simple, sembró algo en el pecho de la joven, la sensación de ser cuidada. Mientras caminaban por los amplios pasillos, Ernesto les explicó cada detalle de la casa. «Aquí está el salón principal. ¿Ven ese cuadro? Es de un famoso pintor valenciano. Dicen que vale una fortuna. Ese es el pasillo que lleva a las habitaciones familiares. Nunca deben entrar ahí a menos que los llamen. Y aquí, miren, está la cocina. Manuela, la cocinera, parece severa, pero en el fondo es buena persona. Eso sí, no lleguen tarde a ayudar con el desayuno, si no, se pondrá furiosa». Cada frase iba acompañada de una sonrisa tranquilizadora, como si Ernesto comprendiera perfectamente el miedo que sentía Catalina. Cuando por fin llegaron a la pequeña habitación de servicio en la planta baja, una cama estrecha, un armario sencillo, una ventana que daba a los jardines, Catalina sintió ganas de llorar.
no de tristeza, sino de alivio. Ese diminuto espacio, comparado con los palacios de la casa, era el primer lugar que podía llamar suyo en años. «Es pequeño, lo sé», dijo Ernesto al ver su reacción, «pero es tuyo. Y temprano por la mañana, la luz del sol entra por esta ventana y lo ilumina todo. Es precioso». Catalina asintió conteniendo las lágrimas. Él lo entendió. «Mira, Catalina, sé que estás lejos de casa, pero... bueno, esto podría convertirse en un hogar. Depende de ti». Ella tragó saliva con fuerza y finalmente logró hablar. «No tengo hogar. Nunca lo tuve». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, fuertes, crudas, ciertas. Ernesto se detuvo, la miró profundamente a los ojos, y por primera vez en la vida de Catalina, un adulto no cambió de tema, no minimizó el dolor, no intentó arreglar las cosas con frases vacías, simplemente dijo: «Entonces hagamos de este tu hogar». Y eso fue todo, simple, directo, un voto. Los primeros meses fueron una prueba constante de nervios. Doña Mercedes Santibáñez, la matriarca, parecía de hielo y diamante. Tenía 65 años y una mirada que penetraba a cualquiera que se atreviera a acercarse. Su voz era correcta, fría, su postura impecable. Nada escapaba a su control. Los sirvientes la temían. La alta sociedad valenciana la respetaba. Los periódicos hablaban de ella como la dama de hierro del Mediterráneo. Había rumores, por supuesto. Siempre había rumores en las grandes casas. Decían que Mercedes no había nacido rica, que provenía de orígenes humildes, que se había casado bien y había construido su imperio de respeto a base de disciplina y frialdad calculada. Pero nadie se atrevió a preguntar directamente, y ella nunca lo contó. Rodrigo, el hijo, era la personificación del privilegio masculino. Elegante, seductor, de sonrisa fácil, ropa cara y un reloj que valía más que cualquier cosa que Catalina hubiera tocado en su vida. Tenía 28 años y se movía por la casa como si fuera el dueño del mundo. Había estudiado administración de empresas en Barcelona, trabajaba con soltura en la empresa familiar y vivía rodeado de amigos adinerados y mujeres hermosas. Valeria Montalvo, la prometida, era el tipo de mujer que las revistas adoraban. Alta, esbelta, siempre impecable, con un peinado perfecto y un andar que parecía decir: «Este mundo me pertenece». Eran oficialmente la pareja perfecta en Valencia. Las fiestas que organizaban acaparaban titulares. El compromiso se había anunciado a bombo y platillo. La boda sería, sin duda, el acontecimiento del año. Catalina se movía entre ellos como un fantasma silencioso. Aprendió a servir el café en silencio, a cambiar las sábanas con rapidez quirúrgica, a desaparecer antes de que nadie se molestara con su presencia. Los demás empleados, mayores, acostumbrados a la crudeza del lugar, a veces se irritaban con su amabilidad, su falta de malicia, su fe casi infantil. Ya habían olvidado cómo creer. Ella no. Por la noche, cuando la casa por fin se quedaba en silencio y el Mediterráneo desprendía su murmullo constante, Catalina se refugiaba en el pequeño cuarto de servicio de la planta baja. Fue allí donde, por primera vez, encontró algo parecido a un hogar, porque casi todas las noches, poco después de que el reloj diera las 10, alguien llamaba suavemente a la puerta. Era Ernesto, con 2 tazas de té de manzanilla. «Fue un día duro, ¿verdad?», dijo, entrando sin contemplaciones. «Te vi subir corriendo las escaleras. Si hubiera un campeonato de cambiar sábanas, ya serías el campeón». Se sentaron en una vieja silla compartiendo historias. Él le contó sobre los jardines, sobre cómo había aprendido de su padre adoptivo, un pescador de El Cabañal, a hablar con las plantas, sobre los años trabajando en casas silenciosas y adineradas que nunca habían sido un hogar para nadie. También le contó el misterio de sus propios orígenes. «Nunca supe quiénes fueron mis padres biológicos. Me encontraron en un hospital siendo un bebé prematuro, casi moribundo.
Una familia de pescadores me acogió. No tenían mucho, pero me lo dieron todo. Un nombre, amor, un propósito. Pero siempre está esa pregunta, ¿sabes? ¿Quién sería yo si...? Y la frase quedó flotando en el aire inconclusa, como tantas preguntas sin respuesta. Catalina relataba fragmentos de su pasado, siempre con cuidado, como quien ofrece fragmentos de vidrio. Habló del orfanato, de las veces que despertó sobresaltada, llamando a una madre cuyo rostro no recordaba, solo el aroma a jabón y flores, de cómo se aferraba a la almohada, intentando sentir la mano de su padre, que una vez la levantó en el aire y la hizo girar, haciendo que el mundo pareciera ligero. Habló de la fe que había aprendido en la misa dominical, de las silenciosas promesas que le hizo a Dios, pidiéndole solo una cosa: no morir sola. Ernesto la escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin darle demasiada importancia. Cuando ella terminaba, él siempre decía lo mismo: estás aquí, Catalina, no estás sola. Mientras yo respire, tú no lo estás. Y por primera vez en su vida, esa frase no sonó a mentira bonita, sonó a juramento. Si has escuchado hasta aquí y ya sientes una punzada en el corazón, imagina lo que viene. Deja un comentario. ¿Alguna vez has conocido a alguien que fuera tu familia sin compartir la misma sangre? Alguien que decidió quedarse cuando todo el mundo se iba. Porque esta historia celebra precisamente eso. Y si la estás disfrutando, no olvides dejar tu me gusta, tu super me gusta, para que más personas puedan encontrar esta narrativa que habla de fe, perdón y segundas oportunidades. El tiempo hizo el resto. Con el paso de los años, la mansión transformó a Catalina de un entorno hostil a territorio familiar. Sabía dónde crujía la madera, por qué pasillo silbaba el viento en las noches de tormenta, y en qué rincón del jardín perduraba con más fuerza el aroma a jazmín. También sabía dónde encontrar a Ernesto cuando necesitaba un soplo de aire fresco. En el invernadero, el corazón verde de la casa. Allí trabajaba cuidando flores delicadas, plantas raras y pequeños árboles que no soportaban la brisa marina. El invernadero era un lugar mágico, suspendido en el tiempo. Las paredes de cristal filtraban la luz del sol, creando una atmósfera cálida y dorada incluso en los días más fríos del invierno. El olor a tierra húmeda se mezclaba con la fragancia de las flores que Ernesto cultivaba con devoción casi religiosa. Rosas antiguas, delicadas orquídeas, jazmines que perfumaban las noches, pequeños limoneros que daban fruto 2 veces al año. También había una vieja silla de mimbre en un rincón, donde Catalina solía sentarse en sus tardes libres a leer libros prestados de la biblioteca de la casa, novelas clásicas que hablaban de amores imposibles y redenciones inesperadas. En ese espacio, Catalina se sentía protegida. Era un mundo aparte donde la luz se filtraba, el calor no era tan intenso y las plantas parecían escuchar. Cuando la presión del trabajo se volvía excesiva, allí corría. Entre macetas y hojas, entre el sonido del agua y el olor a tierra mojada, sentía que podía volver a ser la niña que una vez soñó con una familia, sin avergonzarse de ello. Fue también allí donde un día su vida cambió para siempre. Era una tarde de primavera, unos 6 meses antes de que se descubriera el embarazo. Catalina estaba en el invernadero ayudando a Ernesto a trasplantar unas plántulas de hortensia cuando entró Rodrigo. Rara vez se cruzaba con el heredero fuera de ocasiones formales, sirviendo el desayuno, ordenando su habitación, poniendo la mesa para las cenas. Rodrigo vivía en su propio mundo de negocios, fiestas y compromisos sociales. Pero esa tarde entró con un aire diferente, más ligero, quizás un poco aburrido. «Ernesto, mi madre quiere saber si las rosas blancas estarán listas para la cena del viernes», dijo, sin prestar mucha atención. «Sí, señor Rodrigo, ya casi están listos», respondió el jardinero sin levantar la vista del suelo.
Fue entonces cuando Rodrigo se fijó en Catalina. Estaba arrodillada junto a un gran jarrón, con las manos sucias de tierra y un mechón de cabello cayéndole sobre la cara, absorta en su tarea. La dorada luz del sol que se filtraba a través del cristal iluminaba sus rasgos de una forma casi etérea. Había algo en ella que llamaba la atención no por su belleza convencional, sino por su pureza. Una inocencia que en alguien de 22 años parecía fuera de lugar en un mundo tan cínico. «¿Eres Catalina, verdad?», preguntó acercándose a ella. Levantó la vista sobresaltada. Rápidamente se limpió las manos con la toalla vieja que usaba como delantal y se levantó torpemente. «Sí, señor Rodrigo. No necesitas llamarme señor. Me hace sentir viejo», dijo, con esa sonrisa que tantas mujeres habían visto. La sonrisa cautivadora, la sonrisa que prometía sin prometer nada. Catalina no supo qué responder. Bajó la mirada de nuevo. Ernesto, percibiendo la tensión, también se levantó, colocándose discretamente entre ambos como un escudo silencioso. Pero Rodrigo ya había visto lo que quería ver. Y, para hombres como él, ver era desear. En los días siguientes, Rodrigo empezó a aparecer con más frecuencia en el invernadero, siempre con una excusa. «Vine a ver cómo están las plantas para la fiesta. Mi madre me pidió que revisara algo», pero sus ojos siempre se posaban en Catalina. Le hacía preguntas. «¿Te gusta trabajar aquí? ¿De dónde eres? ¿Por qué alguien tan joven trabaja tanto?». Las preguntas parecían inocentes, pero siempre iban acompañadas de esa mirada que la hacía sentir expuesta y a la vez extrañamente observada. Ernesto se dio cuenta, y no le gustó. Una noche, después de que Rodrigo se fuera, llevó a Catalina aparte. «Ten cuidado, hija», dijo con una seriedad inusual. «Los hombres como él no son para mujeres como tú». «Solo está siendo amable», respondió ella a la defensiva, pero sabiendo en el fondo que Ernesto tenía razón. «La bondad de un hombre rico con su criada nunca termina bien», insistió Ernesto con una vieja tristeza en la mirada. «Lo he visto antes, muchas veces, y siempre es la criada la que paga el precio. Pero Catalina, con toda su fe ingenua y toda la soledad acumulada a lo largo de los años, quería creer que esta vez sería diferente, porque Rodrigo no era como los otros hombres que había conocido. La escuchaba, le preguntaba por sus sueños, le decía cosas que nadie le había dicho jamás. «Eres especial, Catalina, diferente a todas las mujeres que conozco. Son vacías, tienes alma y cielos». ¿Cómo necesitaba oír eso? Las conversaciones se alargaron. Luego se volvieron más íntimas. Rodrigo empezó a aparecer en el jardín a altas horas de la noche, cuando todos ya dormían. Traía vino, chocolates, pequeños regalos, contaba historias de viajes, de lugares que Catalina solo había visto en los libros. Habló de cómo se sentía atrapado en esa vida de apariencias, de lo hermosa pero fría que era Valeria, de cómo el matrimonio era más un negocio familiar que amor. «Pero contigo es diferente, Catalina. Me haces sentir vivo». Y ella, huérfana de amor desde los 4 años, lo creyó. La primera vez que se besaron fue una noche de luna llena en el invernadero. Las plantas parecían testigos silenciosos. El aroma a jazmín era tan intenso que Catalina sintió que estaba soñando. Rodrigo le sujetó el rostro entre las manos y le dijo, mirándola fijamente a los ojos: «Te amo, Catalina. Lo arreglaré todo. Terminaré con Valeria. Hablaré con mi madre. Ya verás, estaremos juntos». Lloró de alegría. Lloró porque por fin alguien la había elegido, no solo por un día, sino para siempre, o al menos eso le prometió. En los meses siguientes vivieron un romance clandestino. Encuentros nocturnos en el jardín, notas escondidas bajo la almohada, miradas furtivas durante el día. Catalina flotaba. Por primera vez en su vida se sentía amada.
Y cuando Rodrigo finalmente la llevó a su habitación una noche, cuando la casa estaba vacía, no lo dudó. Se entregó por completo, con la fe de quien cree construir un futuro. Pero el futuro que Catalina imaginaba nunca llegó. Pasaron las semanas y Rodrigo empezó a distanciarse. Empezaron a surgir excusas. Estoy muy ocupado con el trabajo. Mi madre sospecha. Tengo que tener cuidado. Las reuniones disminuyeron. Las multas se acabaron. Y cuando Catalina finalmente se armó de valor para decir que llegaba tarde, que temía estar embarazada, vio cómo su rostro se transformaba de una forma que jamás olvidaría. No era ira, no era tristeza, era pánico, el pánico egoísta de quien sabe que su vida perfecta está a punto de derrumbarse. ¿Estás seguro?, preguntó con voz tensa. Todavía no, pero llevo casi 2 meses de retraso. Necesito hacerme un examen. Necesito... No, la interrumpió pasándose las manos por el pelo. Catalina, tienes que resolver esto. ¿Entiendes? Me voy a casar. Mi vida está planeada. No puedo tener un hijo ahora. No así, no con... No terminó la frase, pero no le hizo falta. No con una criada. Las palabras no pronunciadas resonaron más fuerte que cualquier grito. Pero dijiste que me querías, susurró Catalina con la voz quebrada. Dijiste que lo arreglarías todo. Rodrigo miró hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. Yo fui impulsiva, no debí... Mira, te ayudaré, económicamente. Te pagaré para que resuelvas esto, discretamente. Y luego olvidaremos qué pasó. ¿Resolverlo?, repitió confundida. Entonces, cuando lo entendió, la impresión fue tan grande que le flaquearon las piernas. ¿Quieres que mate a nuestro bebé? Todavía no es un bebé, dijo con impaciencia. Es solo que... Mira, no le des tanta importancia. Estas cosas pasan. No eres el primero, ni serás el último. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Catalina sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre que le había abrazado el rostro con ternura, que le había dicho «te amo» con lágrimas en los ojos, que le había prometido un futuro, ahora la miraba como un problema por resolver, como un error, como si nada. «No lo voy a hacer», dijo con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. «No voy a matar a mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió con voz temblorosa pero firme. «Es nuestro hijo, Rodrigo». Guardó silencio un largo rato. Luego, con una frialdad que Catalina nunca había visto, dijo: «Si sigues con este embarazo, lo negaré. Diré que mientes, que intentas extorsionarme. ¿Y a quién crees que le creerán? ¿A Catalina? ¿Al heredero Santibáñez o a una criada huérfana?» Fue en ese momento que Catalina comprendió la cruel verdad del mundo. Para hombres como Rodrigo, las personas como ella eran desechables. Eran entretenimiento, eran fantasías, pero nunca fueron familia, nunca fueron el futuro. Y, mientras sostenía el vientre aún invisible donde una vida comenzaba a crecer, se dio cuenta de que estaba sola otra vez. Quizás siempre lo había estado. Esa noche, después de que Rodrigo se marchara sin mirar atrás, Catalina caminó atónita por los pasillos vacíos de la mansión. Sus pasos resonaron en el frío mármol. Cruzó la oscura cocina, abrió la puerta trasera y salió al jardín. El frío viento nocturno le cortaba la piel, pero apenas lo sentía. Caminó como una autómata hasta el invernadero, abrió la puerta de cristal y entró en ese santuario verde que siempre había sido su refugio. Y fue allí, entre las plantas que Ernesto cuidaba con tanto cariño, entre las macetas y el olor a tierra húmeda, donde Catalina finalmente se derrumbó. Se sentó en el suelo, se abrazó las rodillas y lloró. Lloró por la ingenuidad de haber creído. Lloró por las promesas incumplidas. Lloró por el futuro que imaginó y que nunca se cumplió. Lloró por el niño que crecía en su interior, quien, como ella, nacería sin padre. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó que la puerta del invernadero se abría de nuevo. Levantó la vista, sobresaltada. Era Ernesto,
todavía en pijama, con una manta en los brazos. Se había despertado. Se había dado cuenta de que ella no estaba en la habitación y había salido a buscarla. Porque eso es lo que hacen los padres, incluso los que no son parientes consanguíneos. No preguntó nada. Simplemente se sentó a su lado en el suelo, le cubrió los hombros con la manta y la atrajo hacia sí. Catalina apoyó la cabeza en su hombro y siguió llorando, ahora con profundos sollozos que la estremecían por completo. «¿Qué pasó, hija?», preguntó después de un largo silencio. Y entonces, con la voz entrecortada por sollozos e interrumpida por largas pausas, Catalina lo contó todo. Habló de los encuentros secretos, de las promesas de Rodrigo, de las palabras de amor que ahora sonaban a mentira, del embarazo, de su reacción, de la petición de resolver las cosas, de la negación, de la amenaza. Lo contó todo y al terminar se sintió vacía, no aliviada, simplemente vacía. Ernesto permaneció en silencio un buen rato, procesando cada palabra. Sus manos, callosas por años de trabajar la tierra, temblaban levemente. No de miedo, de ira contenida, de profunda tristeza, de algo más antiguo que ni siquiera él podía nombrar. Como si, de alguna manera inexplicable, esa historia resonara en su interior. Como si la hubiera escuchado antes, en otra vida, con otra voz. Cerró los ojos un momento como si rezara, o tal vez recordara, o tal vez ambas cosas. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «Escúchame bien, Catalina», dijo con una voz tan firme que parecía llevar el peso de generaciones. «Este bebé no es un error, no es una vergüenza, es una vida, es un milagro. Y no estás sola». «Pero Ernesto, yo no tengo nada, no tengo familia, no tengo dinero, no tengo...» «Tienes a mí», interrompeu ele, segurando o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. «Yo seré el abuelo de ese bebé, ¿me oyes? Aunque no tengamos la misma sangre, aunque el mundo entero diga lo contrario, yo voy a estar aquí. Nadie te va a dejar sola otra vez, no mientras yo esté vivo». Catalina lo abrazó con la fuerza de quien encuentra refugio en medio de la tormenta. Lloró en su hombro no solo de miedo, no solo de dolor, sino de una inmensa gratitud por tener a alguien que no huyó, que no la culpó, que no le dijo que desapareciera. Lloró porque por fin comprendió lo que significaba tener un padre, no el padre que la engendró, sino el padre que se queda. Si tú, que estás escuchando esta historia ahora, ¿alguna vez has sentido este tipo de abrazo, ese que dice sin palabras, estoy contigo, incluso cuando todo parece desmoronarse? ¿Sabes lo valioso que es este momento? Es en estos instantes que el corazón del espectador conecta, que sus ojos se humedecen sin darse cuenta. Si este fragmento ya te ha tocado, no dudes en comentar después lo que sentiste, en dejar tu me gusta, tu super me gusta, porque así es como historias como esta encuentran más corazones dispuestos a escucharlas. En aquel invernadero, entre hojas verdes y flores silenciosas, se selló un pacto. Un jardinero que, sin saberlo, había sido un hijo abandonado, salvado en el último momento, prometió a una niña huérfana que nunca más permitiría que se sintiera abandonada. Dios, que parecía distante las noches que Catalina lloraba sola en el orfanato, ahora observaba en silencio aquel abrazo y con manos invisibles escribió la siguiente página de aquella historia. Porque a veces los milagros no caen como un rayo del cielo. A veces llegan como un jardinero con las manos callosas preparando té de manzanilla a las 10 de la noche. A veces llegan como un abrazo justo cuando el mundo entero parece haberte dado la espalda. Y a veces los milagros llegan con 40 años de retraso, esperando el momento oportuno para revelarse. El secreto del bebé seguía creciendo, al igual que la incomodidad de Catalina. Su ropa ya no le quedaba igual,
Tuvo que empezar a usar un uniforme de una talla más grande, abrochándose la cintura con imperdibles ocultos. Las náuseas la despertaban en mitad de la noche. Corría al baño de servicio en la parte trasera de la casa, vomitaba en silencio, se lavaba la cara con agua fría y volvía al trabajo como si nada. Hacía todo lo posible por disimularlo. Contenía la respiración al pasar junto a otros empleados, se inclinaba menos frente a Valeria y evitaba el contacto visual con Rodrigo. Porque cuando sus ojos se encontraron con los de ella, hubo una súplica silenciosa. Haz como si no existiera. Y eso fue lo que más dolió. No el abandono, sino la petición de negar lo real. Rodrigo seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Las fiestas, las cenas, los compromisos sociales. Valeria se movía por la casa planeando la boda con una ilusión que parecía ensayada. Quiero que todo sea perfecto. El vestido será importado de París. La fiesta será en el salón del hotel más lujoso de Valencia. Todo el mundo hablará de ello durante meses. Y Catalina, sirviendo café a la futura esposa del hombre que la había abandonado embarazada, se mordió la lengua y sonrió cortésmente, como había aprendido a hacer toda su vida. Con el paso de los meses, ocultarlo se volvió imposible. La primera en darse cuenta fue la cocinera, luego el ama de llaves, y después una camarera más observadora. Los murmullos comenzaron a circular por los pasillos. En las casas adineradas, los secretos son como el olor de la comida. Se propagan rápidamente. Al poco tiempo, incluso los guardias de seguridad susurraban el nombre de Catalina seguido de la palabra embarazada. Los chismes cobraron vida propia, una crueldad. ¿Habrá sido el chofer? Escuché que salía con alguien de fuera de la familia. Esas huérfanas no tienen modales, no saben comportarse. Apuesto a que intentará extorsionar a la familia. Cada comentario era un golpe. Catalina lo escuchaba todo en silencio, agachaba la cabeza y seguía trabajando. Porque, ¿qué otra cosa se podía hacer? Ernesto, sin embargo, no podía callarse. Más de una vez tuvieron que contenerlo para que no atacara a un empleado que hacía comentarios maliciosos. «Cuidado con lo que dices de ella», gruñó, con una furia nunca vista. A los demás les extrañó. «¿Por qué defiende tanto a esa chica?», susurraban. «Será suyo el bebé». Los chismes cobraron más fuerza, pero a Ernesto no le importó. Había hecho una promesa, y los hombres de palabra no incumplen. Y como en toda historia de desequilibrio de poder, la noticia llegó al último piso de la mansión. Un día, mientras Catalina organizaba sábanas en el amplio armario del pasillo, oyó la voz aguda de la criada. «Doña Mercedes quiere verla». Ahora, el mundo pareció encogerse. Las paredes del pasillo se estrecharon, el suelo se volvió distante. Mientras caminaba hacia la oficina de la señora, el corazón le latía tan fuerte que creyó que alguien de afuera la oía. Cada paso era un juicio aplazado. Las historias que había oído sobre la frialdad de Mercedes se mezclaban con sus viejos miedos. Ser desahuciada, ser considerada una desgracia, perder el único techo que tenía, perder a Ernesto, perderlo todo de nuevo. Al otro lado de la pesada puerta de madera, la matriarca la esperaba, sentada tras una gran mesa. Los amplios ventanales dejaban entrar la luz del atardecer que perfilaba la figura de la mujer como si fuera una estatua. No había ningún retrato familiar en la pared tras ella, solo marinas y cuadros antiguos. Era como si, incluso en la decoración, Mercedes evitara recordar que había tenido una vida antes de esa casa, antes de ese dinero. «Pase», dijo sin levantar la voz. Catalina entró lentamente con la mirada baja. Tenía los dedos apretados con nerviosismo. «Fecha la puerta». El clic de la puerta sonó definitivo. Mercedes la observó durante largos segundos. Al principio no había ira evidente, había cálculo, como quien mira una pieza de ajedrez antes de moverla. La mirada de la mujer descendió lentamente,
posándose en el vientre que, bajo el uniforme, ya mostraba su discreta pero innegable curva. ¿Estás embarazada? Eso no era una pregunta. Catalina intentó hablar, pero no emitió ningún sonido, solo asintió con un pequeño gesto. ¿De quién? Ese era el momento en que Catalina podía mentir. Podía inventarse un novio, un ex, un desconocido. Podía proteger a Rodrigo, protegerse a sí misma. Podía facilitarle todo. Pero, extrañamente, en ese instante, los recuerdos la inundaron como una avalancha. Recordó las noches en el orfanato cuando rezaba pidiendo que alguien, algún adulto, le dijera la verdad, sin infantilizarla, sin mentir. Recordó a Ernesto diciéndole que no tenía por qué avergonzarse de existir. Recordó a Rodrigo, susurrándole promesas al oído, cómo creía su ingenua fe. Luego, respirando profundamente, levantó la mirada por primera vez y dijo: «De Rodrigo». El silencio esta vez le dolió hasta los huesos. Por un instante algo cruzó el rostro de Mercedes. No fue solo sorpresa, fue una conmoción profunda y visceral, como si una vieja herida de 40 años hubiera sido tocada con dedos descuidados. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y miró el mar. De espaldas a Catalina, cerró los ojos. Y por un breve instante, ya no estaba allí. Estaba en otra mansión, en otro tiempo, escuchando las mismas promesas de otro hombre rico, sintiendo la misma soledad cuando desapareció. De espaldas a Catalina, preguntó con voz extrañamente controlada: «¿Él lo niega?» Sí», respondió a joven con voz baja. «Dice que no puede ser, que yo lo hice a propósito, que quiero dinero». Una risa breve y amarga escapó de los labios de Mercedes. No era humor, era reconocimiento, como si hubiera escuchado ese discurso antes, en otra vida, palabra por palabra, coma por coma. «Claro», murmurou mais para si mesma do que para a garota. «Siempre es así, siempre. Si has seguido hasta aquí, deja un comentario. ¿Crees que Mercedes echará a Catalina o la protegerá? ¿Qué harías en su lugar? No olvides darle a me gusta y super me gusta para que más personas sigan esta hermosa historia». Catalina apretó los puños, esperando lo inevitable, esperando las palabras que tantas veces había escuchado en otros tonos, de otras bocas. «No vales nada, lo arruinaste todo, vete». Quizás la enviaría a un hospital para arreglar las cosas. Quizás la abandonaría a su suerte. Quizás llamaría a la policía e inventaría alguna acusación. Había visto que esto les pasaba a otras criadas en otros lugares. La palabra de una persona rica siempre valía más que la dignidad de una mujer pobre. Pero lo que vino después desafió todas las expectativas. Mercedes se giró lentamente. Sus ojos, aún duros, estaban un poco más húmedos que antes. Había algo diferente en su expresión. No era lástima. No era compasión en el sentido tradicional. Era algo más profundo, más antiguo. Era reconocimiento. Como mirarse en un espejo que no refleja el presente, sino el pasado. ¿Cuántos meses? 5. La mujer hizo un cálculo rápido en silencio. Las fechas coincidían tanto que dolía. El pasado invadió su presente como una ola poderosa de esas que te derriban y te arrastran. Por un instante, no vio a Catalina frente a ella. Se vio a sí misma, a los 25 años, embarazada, asustada, sola en la pequeña trastienda de otra casa adinerada en otra época de Valencia. Volvió a sentir el peso de un vientre que nunca llegó a su regazo. El nombre que nunca logró darle al hijo que creía perdido, el abandono del hombre que le prometió el mundo y no le dio nada, el dolor de las contracciones prematuras, la sangre, el silencio del hospital, la monja que le tomó la mano y le dijo: «Fue la voluntad de Dios, hija mía». ¿Pero realmente había sido así? ¿Quería Dios que sufriera tanto? ¿O habían sido hombres cobardes, egoístas, crueles, quienes lo habían causado?
Durante 40 años, Mercedes cargó con ese dolor como quien lleva una piedra en el pecho, y durante 40 años transformó ese dolor en dureza, porque si el mundo era cruel, ella lo sería aún más. Si nadie la hubiera protegido, ella no protegería a nadie. Ojo por ojo, frío por frío. Pero ahora, al mirar a Catalina, joven, embarazada, huérfana, abandonada, algo en su interior empezó a resquebrajarse, como hielo antiguo que finalmente empieza a derretirse bajo el sol. Las manos de Mercedes temblaban, pero las escondió detrás de su cuerpo. A partir de hoy, no trabajas más de noche, dice, voltando a un ton prático que a caracterizaba, mas con una suavidad de que no estaba lá antes. No cargas peso, no subes escaleras innecesariamente, y vas a ver al médico de confianza de la familia. Yo misma voy a llamar ahora. Catalina parpadeó, confundida. Levantó la vista sin poder creer lo que oía. Doña Mercedes, yo entiendo si quiere que me vaya. Solo necesito tiempo para encontrar otro lugar. No tengo mucho, pero puedo... No te he dicho que te vayas, cortó a señora con firmeza, mas en frieza. He dicho que vas a ver al médico. Y otra cosa. Hizo una breve pausa, saboreando el impacto de lo que estaba por venir. Respiró hondo. Las siguientes palabras le costarían algo que había guardado durante décadas. Vamos a organizar un baby shower para ti, aquí en la casa, en los jardines, con vista al mar, y vendrá toda Valencia, toda. Fue como si el suelo se abriera bajo los pies de Catalina. Un baby shower, para ella, en esa casa, con invitados de la alta sociedad. El término en sí parecía fuera de lugar en la vida de una huérfana que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. Las preguntas la acosaban. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Qué ganaba con ello? Era una trampa, una prueba, una locura. Pero, ¿por qué, señora?, se atrevió a preguntar en un susurro. Mercedes entrecerró los ojos. Por un instante pareció que abriría la boca y lo contaría todo. Hablaría de la otra casa, del otro jefe, del otro bebé, del hijo que lloró durante 40 años, de la culpa que llevaba como una cruz, de las noches en que se despertaba sudando, soñando con un bebé que lloraba y al que nunca podría alcanzar. Pero la historia seguía siendo una herida, no una cicatriz. Y las heridas, cuando se exponen demasiado pronto, sangran más de lo que sanan. «¿Por qué ese niño no va a pasar por lo que yo pasé?», respondió enigmática, mas con una firmeza que viña de algún lugar muy profundo. «Y porque tú no vas a estar sola cuando nazca, no mientras yo esté viva». No explicó nada más. Dio órdenes prácticas, llamó a la criada, organizó el horario, imaginando ya las listas de invitados y los proveedores. Pero en su interior algo se agitaba. Una nostalgia profunda, hecha de noches de insomnio recordando un llanto que nunca oyó. Un pasado que siempre había intentado enterrar bajo paredes perfectas y ventanas limpias. Ahora, ese pasado regresaba en forma del vientre de una criada huérfana. Y por primera vez en 40 años, Mercedes no quería huir de él, quería enfrentarlo. Cuando Catalina salió de la oficina, medio aturdida, medio en trance, encontró a Ernesto esperándola en el pasillo. No preguntó nada. Con solo mirarla a la cara, comprendió que algo importante, algo increíble, había sucedido. Le contó, en voz baja, sobre el baby shower, sobre el médico, sobre la extraña compasión de una mujer conocida por ser de piedra. Ernesto abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero también profundamente conmovido. «Un baby shower para ti», repitió devagar, como si probase a frase en la boca. Eso nadie lo va a entender». Tenía razón, nadie lo entendería. Pero fue precisamente este misterio lo que pronto haría que toda Valencia hablara de la mansión Santibáñez. El anuncio de ese suceso correría como la pólvora. Amigos, enemigos, curiosos, todos tendrían una opinión. Algunos lo llamarían locura, otros hipocresía, otros un gesto moderno.
Pocos imaginarían cuánto dolor se escondía tras ello. Mercedes, sola en su oficina después de que Catalina se fuera, se acercó a la ventana y contempló el mar. El Mediterráneo estaba en calma esa tarde, reflejando la luz dorada del atardecer. Era el mismo mar que había visto durante décadas. El mismo mar que había presenciado su propio dolor de joven, el mismo mar que a veces parecía ser el único testigo silencioso de todo lo que había perdido. Cerró los ojos y por primera vez en años se permitió recordar. Tenía 25 años cuando trabajaba como empleada doméstica en una mansión a las afueras de Valencia. En aquel entonces su nombre no era Mercedes, era María del Socorro, un nombre humilde, propio de gente sencilla. Provenía de una familia de pescadores que apenas lograba sobrevivir. Su padre bebía, su madre lavaba ropa, sus hermanos menores pasaban hambre. Cuando surgió la oportunidad de trabajar como empleada doméstica interna en una casa adinerada, María del Socorro aceptó sin dudarlo. Era una forma de aliviar la carga en casa, una boca menos que alimentar. Y, quién sabe, una oportunidad de enviar dinero para ayudar a sus hermanos. La familia para la que trabajaba era poderosa. El jefe, don Armando Aguirre, era un hombre de negocios rico y respetado. Viudo. Tenía un hijo de 25 años, Sebastián, que estudiaba medicina. La casa era enorme, fría y silenciosa. María del Socorro limpiaba, cocinaba, servía y luego desaparecía. Era invisible, hasta el día en que don Armando empezó a fijarse en ella. Al principio solo hubo miradas, luego comentarios. «Eres hermosa, María. ¿Por qué una chica como tú se esfuerza tanto? Te mereces algo mejor». Ella, ingenua, joven y solitaria, no sabía interpretar las señales. O quizás sí, pero quería creer que eran genuinas. Porque cuando alguien pasa toda su vida siendo invisible, ser visto, incluso por las razones equivocadas, se siente como un regalo. Don Armando la sedujo con promesas. «Yo te cuidaré, no eres como los demás, te sacaré de esta vida». Y María, como tantas otras antes y después de ella, le creyó. Se entregó a él, y cuando descubrió que estaba embarazada, corrió hacia él llena de miedo, pero también de esperanza. Quizás ahora asuma su responsabilidad. Quizás ahora haga lo correcto. Pero don Armando no hizo lo correcto. La llamó mentirosa. Dijo que el niño no era suyo, que había estado con otros hombres, que intentaba arruinarlo. Y cuando ella insistió llorando, diciendo que no había nadie más, la echó de casa. Literalmente la echó a la calle, embarazada, sin referencias, sin dinero, sin nada. María del Socorro intentó regresar a casa de sus padres, pero su padre, borracho y avergonzado, también la echó. «Trajiste vergüenza a esta familia. No quiero volver a verte por aquí». Su madre, entre lágrimas, le dio unas monedas escondidas y la abrazó por última vez. «Perdóname, hija, no puedo hacer nada». Así fue como María se encontró sola, embarazada, sin hogar, en una Valencia fría e indiferente. Durmió en la calle, mendigó comida, trabajaba en trabajos esporádicos que pagaban una miseria. Su barriga creció, su cuerpo se debilitó, su miedo aumentó. No hubo atención prenatal, no hubo apoyo, solo supervivencia. Y entonces, en una noche lluviosa de invierno, comenzaron las contracciones. Era demasiado pronto. Solo tenía 7 meses. María estaba sola en una habitación alquilada y sucia, gritando de dolor, sin nadie que la ayudara. Un vecino, compadecido, llamó a una ambulancia. La llevaron a un hospital público, y allí, entre dolor, sangre y desesperación, María del Socorro dio a luz. El bebé era pequeño, prematuro, frágil, pero estaba vivo. Por unos segundos lo oyó llorar. Un llanto débil, pero real. Un llanto que decía: «Estoy aquí, mamá». Y en ese instante, María sintió un amor tan inmenso que creyó que le iba a estallar el pecho. Mi hijo está vivo». Pero entonces todo se oscureció.
Perdió mucha sangre. Se desmayó. Y cuando despertó horas después en una cama de hospital, la monja que la había cuidado estaba a su lado con expresión seria. «Hijo mío, ¿dónde está mi hijo?», preguntó María desesperada. La monja le tomó la mano y dijo con voz suave pero firme: «Fue la voluntad de Dios, hija mía. El bebé nació demasiado prematuro, no sobrevivió, fue a los brazos del Señor». María del Socorro gritó. Gritó hasta que se quedó sin voz. Gritó hasta que llegaron las enfermeras y la sujetaron. Gritó hasta que le administraron un sedante y cayó en un sueño profundo. Y cuando despertó, algo dentro de ella había muerto junto con el bebé. O al menos eso creyó durante 40 años. Pero la verdad que Mercedes desconocía era otra. El bebé no había muerto, lo había salvado Sebastián Aguirre, el hijo del jefe que la había arruinado. Sebastián, entonces un joven médico de 25 años, estaba de guardia en ese hospital público cuando ingresaron a María del Socorro. No la reconoció de inmediato, pero cuando leyó el nombre en la historia clínica y escuchó a las enfermeras comentar que su adinerado jefe la había echado estando embarazada, ató cabos. Era la criada que trabajaba en la casa de su padre. Era la mujer que su padre había destruido. Sebastián, quien siempre había tenido una relación conflictiva con su padre, sentía una mezcla de rabia y culpa. Sabía la clase de hombre que era don Armando. Sabía de las otras criadas que habían desaparecido a lo largo de los años. Lo sabía, y siempre había permanecido callado, avergonzado, cobarde. Pero esta vez, con el bebé prematuro luchando por su vida en la incubadora y María inconsciente y sangrando, Sebastián decidió hacer algo que cambiaría el curso de varias vidas. El bebé estaba débil pero vivo. Con los cuidados adecuados podría sobrevivir, pero Sebastián sabía que si se lo devolvía a María, su padre se enteraría, y don Armando, por orgullo y crueldad, sería capaz de cualquier cosa. Incluso podría matar al niño para borrar el error. Sebastián también sabía que María, sola, pobre y sin apoyo, tendría enormes dificultades para criar a un bebé prematuro que necesitaba cuidados especiales. Así que tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Les dijo a las monjas que el bebé había muerto. Falsificó documentos y en secreto entregó el niño a una familia de pescadores de El Cabañal que conocía. Gente humilde, pero buena, que llevaba años intentando tener hijos sin éxito. Este bebé necesita una familia, y tú necesitas un hijo. Por favor, cuídalo. Y nunca, jamás, le digas a nadie de dónde viene. La familia lo aceptó. Lo criaron como si fuera suyo. Lo llamaron Ernesto. Y María del Socorro, creyendo que su hijo estaba muerto, salió del hospital vacío, destrozado, transformado. Pasó años vagando, haciendo trabajos esporádicos, sobreviviendo más por terquedad que por fuerza de voluntad. Hasta que, una década después, conoció al señor Santibáñez, un viudo y honorable empresario que se enamoró de ella. La sacó de la pobreza, se casó con ella, le dio su apellido, la mansión, respeto. Ella se cambió el nombre. María del Socorro murió. Nació Mercedes Santibáñez, pero por dentro la herida nunca sanó. Durante 40 años, Mercedes construyó muros alrededor de su corazón. Se volvió dura, fría, controladora, porque creía que si no controlaba todo, lo perdería todo de nuevo. Y durante 40 años nunca volvió a hablar de su hijo perdido, ni a su esposo, ni a Rodrigo, el hijo que tuvo después. Ese secreto era una tumba que visitaba sola, en noches de insomnio, cuando el peso de la culpa y el dolor le oprimía el pecho. Pero ahora, mirando el mar tras anunciar el baby shower de Catalina, Mercedes sintió algo diferente. No era alivio, no era paz, era una extraña inquietud, como si el universo intentara decirle algo, como si ese baby shower no fuera solo un gesto de compasión, sino el comienzo de algo más grande.
algo que tal vez Dios había estado preparando durante 40 años. Aún no sabía que en los jardines de la mansión, donde le servía té de manzanilla a Catalina todas las noches, trabajaba el hijo que creía haber perdido. No sabía que Ernesto, el amable jardinero que cuidaba las flores con tanto cariño, era el bebé que había oído llorar solo unos segundos antes de desmayarse. No sabía que Dios, silencioso pero presente, había mantenido vivo a su hijo todos estos años, esperando el momento oportuno para la revelación. Y ese momento se acercaba. Si este pasaje te hizo reflexionar sobre cuántas historias ocurren simultáneamente sin que nadie se dé cuenta, cuántos hilos invisibles teje Dios entre vidas que parecen separadas, comenta abajo. ¿Crees en las coincidencias o todo forma parte de un propósito divino? Dale un me gusta, un súper me gusta, porque historias como esta nos recuerdan que nunca estamos tan solos como creemos. En los días posteriores al anuncio del baby shower, la mansión Santibáñez bullía de actividad. Mercedes, con su habitual eficiencia, comenzó a organizarlo todo personalmente. Las invitaciones se imprimieron en papel caro, con letras doradas. Doña Mercedes Santibáñez tiene el honor de invitarlos a celebrar la llegada de una nueva vida. Baby shower, en honor a Catalina Duarte. Cuando las primeras invitaciones llegaron a manos de la alta sociedad valenciana, los teléfonos no pararon de sonar. ¿Se ha vuelto loca Mercedes?, comentaba la gente en las fiestas. ¿Un baby shower para la criada?, susurraban en los clubes. ¿Es esto una declaración política? ¿Modernismo exagerado?, debatían en las cenas. La confusión era generalizada. Algunos lo encontraban admirable. Por fin, alguien con dinero y corazón. Otros lo consideraban ridículo. Está arruinando la reputación de la familia. ¡Qué lástima! Y otros lo encontraban sospechoso. Debe haber algo detrás. Nadie hace esto gratis. Dentro de la mansión, la reacción fue igualmente explosiva. Rodrigo palideció al enterarse. Inmediatamente buscó a su madre. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó intentando controlar a voz. «¿Un baby shower para Catalina? ¿Estás loca?» Mercedes lo miró fríamente. «No estoy loca, estoy haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?», Rodrigo rió nervoso. «Ella es una empleada y está inventando que ese hijo es mío. Va a arruinar mi boda, mi reputación, todo». Mercedes dio un paso hacia su hijo. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con algo peligroso. «¿Es tuyo?», preguntó suavemente pero con peso. Rodrigo dudó. Por una fracción de segundo el pánico cruzó su rostro, pero luego, recuperando la compostura, mintió. «No, claro que no. Esa niña está desesperada y está mintiendo. Probablemente ni siquiera sabe quién es el padre». Mercedes lo observó en silencio. Conocía a su hijo. Conocía sus mentiras, conocía el brillo falso en sus ojos cuando intentaba ocultar algo. Había visto ese mismo brillo en los ojos de don Armando hacía 40 años, cuando negó ser el padre de su bebé. «Entonces no tienes nada de qué preocuparte», dice finalmente con voz gélida. «El baby shower va a ocurrir. Y tú vas a estar allí, sonriendo, comportándote como el hijo educado que te crié para ser». «¿Entendido?». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de su madre lo hizo retroceder. Nunca había visto esa expresión. Había una determinación que trascendía la terquedad. Había dolor. Había historia. Había algo más grande de lo que podía comprender. Valeria, al enterarse, montó en cólera, literalmente. Rompió un jarrón caro en la habitación, le gritó a Rodrigo y amenazó con cancelar el compromiso. «No voy a dejar que me humillen así. Todos hablarán, todos pensarán que tuviste una aventura con la criada». Rodrigo intentó calmarla, pero cada palabra que decía empeoraba la situación. «Es solo un baby shower. Mi madre está teniendo un ataque de bondad. Ya se le pasará». Pero Valeria no era ingenua. Podía ver entre líneas.
podía percibir el nerviosismo de Rodrigo, podía presentir que algo andaba mal, y eso la enfurecía, y más que eso, la aterrorizaba, porque si Rodrigo realmente era el padre, toda la vida que había planeado se derrumbaría. Mientras tanto, en las habitaciones de servicio reinaba la incredulidad y la envidia. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene de especial?, refunfuñaban algunos. Otros, sin embargo, se conmovieron. Pobrecita, al menos alguien la está cuidando. Ernesto, silencioso como siempre, continuó trabajando en los jardines, pero vigilando todo de cerca. Sabía que este baby shower no sería solo una fiesta, sería un campo de batalla, y Catalina, en el centro de todo, apenas podía procesarlo. Ella, que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños, que nunca había recibido un regalo de Navidad, que nunca había sido invitada a nada, ahora iba a ser la invitada de honor en un evento del que toda Valencia hablaba. Era surrealista, aterrador y, en cierto modo, profundamente conmovedor. Una noche, sola en el invernadero con Ernesto, finalmente se derrumbó. No entiendo por qué está haciendo esto, Ernesto. Doña Mercedes siempre fue tan fría y ahora... ¿Por qué ahora? Ernesto, mientras cuidaba a un limonero, se detuvo. La miró con esos ojos tiernos que siempre parecían contener más sabiduría de la que dejaban ver. A veces, hija, las personas hacen cosas no por quienes somos, sino por quienes les recordamos. Él le suspiró. Tal vez ella ve en ti algo de su propio pasado. Tal vez está tratando de salvar a la niña que ella fue y que nadie salvó. Catalina parpadeó, procesando la situación. Nunca se le había pasado por la cabeza que Mercedes hubiera pasado por algo así. La mujer parecía tan fuerte, tan intocable. ¿Crees que ella también sufrió?, preguntó baixinho. Creo que todos sufrimos, hija, respondió Ernesto con tristeza mansa. Algunos solo esconden mejor el dolor. Y entonces, por impulso, algo que nunca había hecho antes, Catalina llamó a Ernesto papá en voz alta por primera vez, no solo en un susurro emotivo. Gracias, papá, por todo. Ernesto se quedó paralizado. Sus manos se detuvieron a mitad de la poda. Se giró lentamente hacia ella con lágrimas en los ojos. ¿Qué dijiste? Papá, repetiu ela, agora com mais firmeza, mais certeza. Eres mi papá, talvez no de sangre, pero eres la única familia que tengo. Ernesto soltó las tijeras de podar y la abrazó fuerte. Lloró. Lloró como un hombre de 40 años que se había pasado la vida preguntándose de dónde venía, quiénes eran sus padres biológicos, por qué lo habían abandonado. Y ahora, con aquella chica de 22 años en brazos, por fin comprendió. Quizá no lo habían abandonado. Quizá lo habían mantenido a salvo para este momento, para ser el padre que ella necesitaba, para ser el vínculo que Dios usaría para unir generaciones destrozadas. Yo también te amo, hija, susurró con voz embargada, y voy a protegerte, siempre. Si este momento te hizo llorar, si te recordó a alguien que fue padre o madre sin la misma sangre, deja un comentario. Porque estas son las historias que necesitan ser contadas. Estas son las historias que demuestran que la familia no se trata de quién te da la vida, sino de quién se queda. Deja tu me gusta, tu super me gusta, y difundamos este mensaje de fe, amor y segundas oportunidades. Y así, mientras circulaban las invitaciones, avanzaban los preparativos y crecían los rumores, algo más grande se acercaba, un baby shower que, en manos de Dios, se convertiría en mucho más que una fiesta. Se convertiría en una revelación, una sanación, un milagro de 40 años esperando el momento oportuno. Porque pronto, en el jardín de aquella mansión, bajo el cielo valenciano y con el Mediterráneo como testigo, secretos enterrados durante décadas finalmente saldrían a la luz. Y 3 generaciones, una matriarca que lloraba la pérdida de su hijo,
un jardinero que nunca supo de dónde venía y una huérfana embarazada que solo quería no estar sola. Descubrirían que siempre habían estado conectadas por hilos invisibles que solo Dios podía tejer. Y tú, que has estado siguiendo hasta aquí, estás listo para ver el momento en que todo se revele, porque el acto segundo se acerca, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué crees que pasará en el baby shower? ¿Crees que Rodrigo finalmente saldrá del closet? ¿Crees que Mercedes revelará su pasado? Y lo más importante, ¿crees que Ernesto descubrirá quién es realmente? No olviden darle like y super like para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Ernesto subió al escenario con paso firme, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. Nunca había hecho algo así en su vida. 40 años trabajando en silencio, sirviendo, obedeciendo, desapareciendo. Pero ahora, al ver a Catalina, su amada hija, a punto de ser humillada públicamente, algo en su interior se quebró. O quizás sanó, porque, por primera vez, no sería invisible, sería visto, sería escuchado. «Disculpe», dijo quitándole el micrófono de las manos a Mercedes. La multitud se quedó en silencio, confundida. ¿Quién era ese hombre, el jardinero que hacía en el escenario? Ernesto respiró profundamente y miró directamente a Miguel, que estaba de pie en medio del jardín, con una expresión cada vez más insegura. «Dijiste que tenías una relación con Catalina, ¿verdad?», preguntó Ernesto con firmeza. Miguel dudó, pero asintió. «Sí, nosotros nos estábamos viendo desde hacía unos meses». «Entonces, ¿puedes decirme?», continuó Ernesto acercándose al borde del escenario, «¿cuál es su libro favorito?». Miguel parpadeó desconcertado. «No sé. Esto no tiene nada que ver con...». «Todo tiene sentido», interrumpió Ernesto. «Si de verdad conoces a Catalina, sabes que lee todos los días antes de dormir». «¿Y cuál es el libro?». «Silencio. Y ya que estamos en el tema», continuó Ernesto con la voz ahora más alta y desafiante, «¿podrías decirme qué día de la semana va a la iglesia? ¿Qué cicatriz tiene en la rodilla izquierda desde niña? ¿Cómo se llama la monja que la cuidó en el orfanato?». Miguel estaba pálido ahora. «Yo no necesito saber esos detalles para...». «Claro que lo necesita», exclamó Ernesto, y la emoción en su voz hizo vibrar todo el jardín. «Porque quien ama a alguien conoce los detalles. Quien ama sabe que le teme a las tormentas porque le recuerdan el accidente que mató a sus padres. Quien ama sabe que llora a escondidas en el fondo del jardín cuando cree que nadie la ve. Quien ama sabe que le pone miel al té porque el azúcar le da náuseas». Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Ernesto. «Y sé todo esto», continuó con la voz entrecortada, «porque soy su padre, no de sangre, sino por mi presencia, por mi amor, por cada noche que le preparé té de manzanilla cuando lloraba, por cada vez que le tomé la mano cuando tenía miedo, por cada promesa que le hice de nunca, jamás, dejarla sola». El jardín estaba ahora en completo silencio. Incluso el viento parecía haberse detenido a escuchar. Ernesto se volvió hacia Miguel con una mirada que hizo al hombre retroceder. «Así que antes de que vengas a difundir mentiras, dime, ¿sabes algo de esto? ¿Conoces a mi hija? ¿O te pagan para destruir lo único bueno que tiene?». Miguel miró a Valeria desesperado. Ella, al darse cuenta de que el plan se había desmoronado, apartó la mirada. Y fue en ese momento que Miguel, sin el coraje para continuar la farsa, murmuró. «Lo siento», dijo ella saliendo corriendo del jardín. La multitud estalló en murmullos. Valeria intentó esconderse detrás de Rodrigo, pero ya era demasiado tarde. Todos sabían quién lo había orquestado. Mercedes, todavía en el escenario junto a Ernesto, lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. «Ernesto», empezó, pero no pudo terminar, porque fue en ese momento que Catalina también subió al escenario. Le temblaban las manos y las lágrimas le corrían por la cara, pero se acercó a Ernesto y lo abrazó con todas sus fuerzas.
Gracias, papá, susurró autosuficiente para un micrófono captar. Gracias por estar aquí, siempre. Y entonces, mientras ese abrazo ocurría en el escenario, ocurrió algo inesperado. Desde el fondo del jardín, entre los invitados, el doctor Sebastián Aguirre comenzó a caminar hacia el escenario. Sus pasos eran lentos, pesados, como los de alguien que lleva una carga de 40 años. La gente se apartó para dejarlo pasar. Subió las escaleras del escenario con el rostro marcado por lágrimas que ya no podía contener. Mercedes lo vio y frunció el ceño confundida. «¿Sebastián? ¿Qué estás?» Pero el médico levantó la mano pidiendo silencio. Tomó el micrófono con manos temblorosas y miró a la multitud. Luego miró a Mercedes. Y finalmente miró a Ernesto. «Hace 40 años», comenzó con la voz quebrada, «cometí un acto que cambió el destino de varias personas. Un acto que, en aquel momento, creí correcto, pero me ha perseguido todos los días desde entonces». Mercedes dio un paso adelante con el corazón acelerado. Algo en esas palabras la impactó como un rayo. «Sebastián, ¿qué estás diciendo?», preguntó con voz tensa. Él la miró directamente y las lágrimas corrieron libremente. «María del Socorro», dijo usando su antiguo nombre. «Fui el médico que te atendió aquella noche, hace 40 años, la noche que diste a luz». El jardín pareció congelarse. Mercedes se tambaleó, agarrándose al borde del escenario. ¿Qué?, susurró. «Y fui yo quien te dijo que tu bebé había muerto», continuó Sebastián, con la voz quebrada con cada palabra. «Pero mentí». El grito que salió de Mercedes fue visceral, primario, un grito nacido de 40 años de dolor, pena y culpa que de repente se topó con una verdad imposible. «¿Mientes?», repitió incrédula. Mi hijo estaba vivo». Sebastián asintió sollozando. «Estaba vivo, prematuro, frágil, pero vivo. Y sabía que si te devolvía el bebé, mi padre, el hombre que te destruyó, haría lo que fuera para borrar ese error. Era capaz de matar, María, capaz de cualquier cosa. Así que tomé una decisión. Salvé al bebé, pero no te lo devolví. Se lo di a una familia de pescadores de El Cabañal. Buena gente, gente que lo cuidó como si fuera suyo». Mercedes temblaba, casi se desploma. Catalina la sujetaba de un brazo y Ernesto del otro, sin comprender del todo lo que pasaba. «¿Dónde está?», preguntó Mercedes desesperada. «¿Dónde está mi hijo?». Sebastián se giró lentamente y señaló a Ernesto. «Él está aquí, siempre ha estado aquí». El mundo se detuvo. Ernesto miró a Sebastián, luego a Mercedes y luego de nuevo a Sebastián. Su rostro era una máscara de confusión, conmoción e incredulidad. ¿Qué estás diciendo?», susurró. «Eres el bebé que salvé, Ernesto», dijo Sebastián, con voz suave pero firme. «Eres el hijo de María del Socorro, el hijo que lloró durante 40 años, el hijo que dije que había muerto, pero que en realidad entregué a la familia que te crió». Ernesto se tambaleó, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el escenario, cubriéndose la cara con las manos, intentando procesar lo imposible. «No puede ser», murmuró. Mercedes, temblando violentamente, dio un paso hacia él. Tenía las manos extendidas, como si temiera tocarlo y descubrir que era una ilusión. «Ernesto», chamó con la voz partida. «Eres tú, eres mi hijo». Ernesto levantó la cara, la miró, y en los ojos de aquella mujer, la fría matriarca, la amante distante, vio algo que nunca antes había visto. Amor. Amor maternal, amor negado, enterrado, pero que siempre había estado ahí, esperando. «Yo pasé 40 años preguntándome quiénes eran mis padres», dijo Ernesto con la voz cargada de emoción. 40 años preguntándome si me habían abandonado, si no había sido lo suficientemente bueno, si me amaban. Mercedes cayó de rodillas frente a él, ahuecando su rostro entre sus manos como si estuviera sosteniendo la cosa más preciada del universo. «Te amé desde el instante en que te oí llorar»,
dijo entre sollozos. Te amé cuando creí haberte perdido. Te amé cada día, sin saber que estabas aquí, tan cerca, cuidando mis flores. Ernesto se desplomó en sus brazos y Mercedes lo abrazó. Por fin, después de 40 años, abrazó a su hijo. Todo el jardín presenció en silencio este milagro. 200 personas que habían acudido por curiosidad, chismes, juicios. Ahora veían algo que trascendía todo eso, la mano de Dios curando viejas heridas. Catalina, junto a ellos, también lloraba, porque de repente todo tenía sentido, la inexplicable conexión que siempre había sentido con Ernesto, la nostalgia que Mercedes la miraba. La razón por la que Dios había puesto a ese jardinero en su camino hacía 4 años. Se arrodilló junto a Ernesto y Mercedes, y los tres se abrazaron. 3 generaciones, 3 almas perdidas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. Siempre fuiste mi papá, susurró Catalina para Ernesto ainda nos brazos dele. Ahora también eres mi hermano. No importa qué nombre le pongamos, eres mi familia. Ernesto rió y lloró al mismo tiempo. Pasé 40 años sin saber quién era mi madre, dice Orlando para Mercedes, pero Dios me dio estos 4 años para aprender a ser padre. Ahora entiendo por qué, para estar listo cuando las encontrara a las 2. Sebastián, aún de pie, observaba la escena que él mismo había hecho posible 40 años atrás. Las lágrimas no paraban de caer. Pero por primera vez en décadas, no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de alivio. Perdóname, María, dice con voz quebrada, perdóname por todos esos años. Yo pensé que estaba protegiéndolos. Mercedes lo miró. Durante un largo instante solo hubo silencio, un silencio denso cargado con 40 años de dolor. Pero entonces, lentamente, extendió la mano. Tú me quitaste 40 años con mi hijo, dice, con voz firme mas sem raiva, pero también salvaste su vida y me diste la chance de reencontrarlo. Entonces, gracias, y te perdono. Sebastián también cayó de rodillas, agarrándole la mano, sollozando, y allí, en ese escenario improvisado en un jardín con vistas al Mediterráneo, 4 personas, una matriarca que había perdido a un hijo, un médico que llevaba décadas cargando con la culpa, un jardinero que nunca supo de dónde venía y una huérfana embarazada que solo quería no estar sola. Finalmente encontraron la paz. Si estás llorando ahora mismo, si sientes un peso en el pecho, si entiendes que esto no es solo una historia, sino un testimonio de cómo Dios obra de maneras misteriosas, deja un comentario. Dale un me gusta, un super me gusta, porque historias como esta deben llegar a cada persona que aún cree en los milagros, en el perdón y en las segundas oportunidades. Pero la historia aún no había terminado. Porque mientras se producía ese abrazo en el escenario, Rodrigo, sentado entre el público con la cara entre las manos, por fin sintió algo que nunca antes había sentido: vergüenza de verdad. No vergüenza por haber sido descubierto, vergüenza por ser quien era. Vio la valentía de Ernesto al defender a Catalina, vio el perdón de Mercedes a Sebastián, vio la fe de Catalina, quien, incluso abandonada, embarazada y humillada, aún conservaba su dignidad, y se dio cuenta de que él, con todo su dinero, toda su educación, toda su posición social, no tenía nada de eso. Él era un cobarde, y por primera vez en mi vida me dolió. Valeria, de pie junto a él, notó el cambio. Vio cómo miraba a Catalina, cómo le temblaban las manos, y con un suspiro de disgusto se levantó. «Eres patético, Rodrigo», dijo ella, quitándose el anillo de compromiso y lanzándoselo al regazo. «No quiero casarme con un hombre que ni siquiera tiene el valor de reconocer a su propio hijo». Y se fue, dejando a Rodrigo solo entre 200 invitados que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Se quedó allí sentado un buen rato, miró el escenario, miró a Catalina que sostenía a Ernesto y a Mercedes, miró su vientre, donde crecía su hijo, y finalmente algo dentro de él se rompió. Se levantó,
Caminó hacia el escenario. La multitud se apartó, susurrando. Al llegar al pie del escenario se detuvo. Miró a Catalina. «Catalina», dice con voz trémula, yo soy el padre». El jardín estalló en murmullos. Mercedes miró a su hijo con una mezcla de dolor y decepción, pero también de esperanza. «Lo sé, Rodrigo», dice Mercedes calmamente. «Siempre lo supe». Rodrigo tragó saliva con dificultad y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Fui un cobarde, lo negué. Intenté destruir a Catalina para proteger mi imagen», confesó con la voz entrecortada, «y no tengo excusa, ninguna». Miró a Catalina con desesperación en sus ojos. «No espero que me perdones, no lo merezco, pero quiero intentar ser el padre que este bebé merece. Aunque me lleve el resto de mi vida, aunque nunca vuelvas a mirarme, lo intentaré». Catalina permaneció en silencio un largo rato. Todos esperaban. El jardín entero contuvo la respiración. Y luego, con voz suave pero firme, dijo: «Te perdono, Rodrigo». El jardín estalló en exclamaciones colectivas. Rodrigo se desplomó, llorando. «No porque lo merezcas», continuó Catalina, «sino porque aprendí de Ernesto, de doña Mercedes, del doctor Sebastián, que el perdón no se trata de quién lo merece, se trata de quién elige ser libre». Esas palabras, simples pero profundas, resonaron en el jardín como campanas de iglesia. Ernesto miró a Catalina con orgullo. Mercedes la miró con admiración. Sebastián la miró con esperanza. Y Rodrigo, arrodillado al pie del escenario, por fin comprendió lo que significaba la gracia. El baby shower no terminó como una fiesta, sino como una celebración de milagros. La gente se fue sin chismes, sino con lágrimas en los ojos y corazones conmovidos, porque habían presenciado algo excepcional, la mano de Dios obrando en tiempo real. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranja y rosa, Mercedes, Ernesto, Catalina y Sebastián estaban sentados juntos en el jardín. 40 años, murmuró Mercedes, segurando a mão de Ernesto. 40 años lloré por ti y estabas aquí, cuidando mis flores. Tal vez, disse Ernesto con un sorriso molhado de lágrimas, Dios me puso aquí para cuidar de ti también, sin que lo supieras. Catalina colocó su mano sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse. Y ahora, dijo suavemente, mi hija crecerá conociendo a su bisabuela, a su abuelo, a su tío abuelo, una familia entera que Dios construyó a partir de pedazos rotos. Sebastián sonrió. Las profundas arrugas alrededor de sus ojos finalmente parecían más alegría que culpa. A veces, dijo, Dios tarda 40 años en arreglar lo que está roto, pero cuando lo arregla, se vuelve más fuerte que antes. Y allí, cuando el día se convirtió en noche, 4 generaciones, pasada, presente y futura, finalmente se encontraron. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer que nunca es tarde para que Dios actúe, que los milagros aún ocurren, que las familias pueden reconstruirse incluso después de décadas de dolor, deja un comentario. Cuéntanos si alguna vez has experimentado una reunión imposible, un perdón que parecía inimaginable. Deja un like, un super like, porque este final te hará creer que al final el amor siempre gana. Los meses posteriores al baby shower estuvieron marcados por una transformación tan profunda que por momentos parecía como si la mansión Santibáñez hubiera sido tocada por algo divino. Y, en cierto modo, así fue. Porque cuando Dios decide reescribir una historia, no lo hace a medias. Toma los pedazos rotos, las vidas destrozadas, las promesas olvidadas y teje algo nuevo con ellas. Algo que solo puede llamarse un milagro. Mercedes, quien durante 40 años había sido conocida como la Dama de Hierro, comenzó a derretirse. No débilmente, sino humanamente. Por primera vez en décadas se permitió sentir, llorar, reír y sobre todo amar sin miedo a perder. Cada mañana, antes del desayuno,
Bajaba a los jardines donde trabajaba Ernesto y simplemente se quedaba allí, observándolo cuidar las plantas. A veces hablaban, a veces guardaban silencio, pero había una paz en ese silencio que no se podía expresar con palabras. «¿Sabes?», dijo una mañana mientras Ernesto podaba las rosas, «siempre pensé que las flores eran demasiado frágiles. Por eso nunca me interesaron mucho». Ernesto sonrió, sin detener su trabajo. «¿Pero ahora?», preguntó. Mercedes miró una rosa blanca que acababa de cortar y la sostuvo delicadamente entre sus dedos. «Ahora entiendo que ser frágil no es lo mismo que ser débil. Se trata de ser lo suficientemente valiente para prosperar, aún sabiendo que puedes ser desarraigado en cualquier momento». Ernesto se detuvo, miró a su madre, y todavía era extraño, maravilloso, pensar en esa palabra, madre, y sonrió con lágrimas en los ojos. «Siempre has sido valiente, mamá, solo que no lo sabía». Y con ese madre, pronunciado por primera vez con plena conciencia, Mercedes sintió que algo sanaba en su interior. Una herida de 40 años que por fin comenzaba a sanar. Catalina, por su parte, floreció. Literalmente, su barriga crecía cada día, redonda y llena de vida. Mercedes insistió en que dejara de trabajar por completo, pero Catalina, terca y acostumbrada a no parar nunca, negoció. Solo ayudaría con tareas ligeras y pasaría la mayor parte del tiempo descansando, leyendo y preparándose para la llegada del bebé. Ernesto transformó su cuarto de soltero en algo completamente diferente. Pintó las paredes de un suave tono azul, armó una cuna que él mismo construyó con madera recuperada de los jardines y colgó cortinas blancas que danzaban con la brisa que entraba por la ventana. Cada detalle fue hecho con amor. Amor de abuelo, amor de padre, el amor de alguien que finalmente comprendió por qué había venido a este mundo. «Papá, está perfecto», dijo Catalina con lágrimas en los ojos al ver la habitación terminada. Ernesto la abrazó besándole la frente. «Nada es demasiado perfecto para mi nieta», dijo con la voz quebrada. Y había algo profundamente poético en ello. Un hombre que había pasado 40 años sin saber quién era su madre, se preparaba ahora para ser abuelo. Dios realmente tenía un don para contar historias. Sebastián se convirtió en una presencia constante en la mansión, no solo como médico, sino como parte de la familia. Supervisó el embarazo de Catalina con atención obsesiva, pero también pasaba horas hablando con Mercedes, repasando el pasado y pidiendo perdón de todas las maneras posibles. «No sé si algún día dejaré de sentirme culpable», confesó una tarde, sentado en el jardín junto a ella. Mercedes le tomó la mano mientras contemplaba el mar resplandeciente a lo lejos. «La culpa es una carga que llevamos cuando sentimos que no merecemos el perdón», dijo, con una sabiduría que solo el dolor puede enseñar. «Pero el perdón, Sebastián, no se trata de merecerlo, se trata de aceptar la gracia». Sebastián la miró sorprendido. «¿Cuándo te volviste tan sabio?», preguntó con una sonrisa triste. Mercedes se rió, un sonido suave que no salía de ella en 40 años. «Cuando dejé de fingir ser fuerte y acepté que siempre he estado rota, y que está bien estar rota, siempre y cuando dejes que Dios te reconstruya». Sebastián le apretó la mano en silencio, porque algunas verdades no necesitan respuestas, solo testigos. Rodrigo fue, sin duda, quien más cambió, y también quien más sufrió en el proceso, porque la verdadera transformación duele. No es una sola decisión, son 1000 pequeñas decisiones, cada día, para elegir ser mejor que ayer. Empezó con pequeños gestos. Se disculpó formalmente con Catalina, no una, sino varias veces. Sin esperar un perdón inmediato, reconoció la gravedad de lo que había hecho. Empezó a asistir a terapia, reconociendo que su cobardía provenía de una vida de privilegios que nunca le enseñó a afrontar las consecuencias. «Me he pasado la vida pensando que el mundo me debía algo»,
confesó en una sesión a la que Mercedes insistió en que asistiera. Pero la verdad es que nunca supe lo que significaba luchar por algo o por alguien. Y poco a poco empezó a luchar, no de forma dramática, sino constante. Acudía a las citas médicas de Catalina, siempre respetuoso, siempre manteniendo la distancia, pero presente. Empezó a trabajar de verdad en el negocio familiar, no solo ocupando un puesto, sino asumiendo responsabilidades. Donó importantes sumas a orfanatos y albergues para madres solteras, no por publicidad, sino porque finalmente comprendió lo que era no tener a nadie. Una tarde, meses después del baby shower, Rodrigo pidió hablar a solas con Catalina. Ernesto, protector como siempre, dudó, pero Catalina accedió. Se sentaron en el invernadero, rodeados de las plantas que habían presenciado tantos momentos cruciales de esa historia. «No estoy aquí para pedirte que me ames», empezó Rodrigo con voz firme pero humilde, «ni para pedirte que me perdones de nuevo, porque ya lo hiciste con una gracia que no merecía». Catalina permaneció en silencio, escuchando. «Estoy aquí para decir que pase lo que pase, demostraré que he cambiado, no con palabras, sino con hechos. Quiero que mi hija crezca sabiendo que su padre aprendió, demasiado tarde, lo que significa ser un hombre de verdad». Catalina lo observó un buen rato. Se veía la sinceridad en sus ojos. También se veía el dolor, el peso del arrepentimiento. «Rodrigo», dijo finalmente en voz baja, «no sé si alguna vez tendremos algo más que respeto mutuo, pero veo que te esfuerzas. Y eso ya es más de lo que reciben muchas mujeres en mi posición». Él asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eso es todo lo que puedo pedir. Gracias por darme esta oportunidad». Y por primera vez, desde que todo empezó, Catalina vio en Rodrigo no al hombre que la había abandonado, sino al hombre en el que podría convertirse. Y eso, en cierto modo, también fue un milagro. En su 7º mes de embarazo, Catalina se llevó un susto. Unas contracciones prematuras la llevaron de urgencia al hospital. Ernesto, Mercedes, Sebastián e incluso Rodrigo corrieron hacia allá, con el miedo grabado en sus rostros. En la sala de espera del Hospital La Fe de Valencia, los 4 estaban sentados juntos, rezando, y había algo profundamente simbólico en ese momento. 4 personas que, meses atrás, eran desconocidas o enemigas, ahora unidas por una vida que aún no había nacido. «Si le pasa algo», empezó Ernesto con la voz quebrada. «No va a pasar», interrumpió Mercedes apretándole la mano con fuerza. «Dios no nos trajo hasta aquí solo para arrebatárnosla ahora». «Lo creo». Y como si Dios lo hubiera escuchado, Sebastián salió de la habitación poco después, con una sonrisa de alivio. «Todo está bien, solo fueron contracciones Braxton Hicks. El bebé está fuerte. Catalina está descansando». El alivio colectivo fue tan grande que todos rompieron a llorar. Ernesto abrazó a Mercedes, Rodrigo, sin pensarlo, abrazó a Sebastián, y por un instante, en aquella fría e impersonal sala de espera del hospital, parecieron exactamente lo que eran, una familia. Finalmente, una mañana de primavera, con el mar en calma y el cielo despejado, comenzaron las verdaderas contracciones. Catalina estaba en el jardín con Ernesto cuando sintió la primera. Él la llevó inmediatamente al coche, con la tranquilidad que le daban años de cuidar cosas frágiles. «Está bien, cariño, respira, estoy aquí». Al hospital, Mercedes llegó unos minutos después, seguida de Sebastián y Rodrigo. La sala de partos estaba preparada. Sebastián, aunque oficialmente jubilado, insistió en estar presente como médico. «No te salvé hace 40 años, solo para que no estés aquí ahora», dijo Mercedes con una sonrisa. Las horas de parto fueron largas e intensas. Catalina gritaba, lloraba y apretaba la mano de Ernesto hasta que le dolió. Mercedes se quedó al otro lado, susurrando palabras de aliento que desearía que alguien le hubiera susurrado hace 40 años. «Eres fuerte, mi niña, siempre lo has sido».
Y entonces, cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, el llanto de un bebé llenó la habitación. Una niña, pequeña, perfecta, con pulmones potentes y puños apretados. Sebastián lo secó con manos temblorosas y lo colocó sobre el pecho de Catalina, quien rompió a llorar. «Hola, mi amor», susurró, besando la frente de su hija. «Soy tu mamá, y nunca jamás estarás sola». Ernesto, junto a la cama, lloraba desconsoladamente. Mercedes, al otro lado, sostenía la manita del bebé y sonreía entre lágrimas. «¿Cómo se llamará?», preguntó Sebastián mientras llenaba los formularios. Catalina miró a Ernesto, luego a Mercedes, luego a su hija. «Esperanza Mercedes», dijo con voz firme. «Esperanza porque ella es la esperanza que nos mantuvo vivos. Y Mercedes, en homenaje a la mujer que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mercedes sollozó, tapándose la boca con la mano. Tras 40 años de llevar un nombre como una armadura, ahora lo llevaría una niña como legado de amor. Rodrigo, que estaba fuera de la habitación, fue invitado a entrar. Se acercó despacio, con reverencia, como quien entra en un lugar sagrado. Al ver a su hija por primera vez, algo en su interior se rompió y se reconstruyó a la vez. ¿Puedo sostenerlo?», preguntó con voz temblorosa. Catalina dudó, pero luego asintió. Rodrigo tomó a Esperanza en sus brazos con sumo cuidado, como si sostuviera el universo entero. «Hola, pequeño», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu padre, y te prometo que pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de ti». Esperanza abrió sus ojitos, y por un instante pareció mirarlo directamente. Y en esa mirada, Rodrigo no vio juicio, sino una oportunidad. Una segunda oportunidad que no merecía, pero que recibiría libremente. 6 meses después, en una tarde soleada en la playa de Valencia, la familia, porque ahora sí que eran una familia, se reunió. Mercedes sostenía a Esperanza, que ya sonreía y lo agarraba todo con sus curiosas manitas. Ernesto estaba a su lado, abrazando a Catalina, que parecía por fin en paz. Sebastián, sentado en una tumbona, observaba la escena con una sonrisa serena. Y Rodrigo, un poco más lejos pero presente, esparcía arena suavemente cerca de la bebé, haciéndola reír. «¿Sabes?», dijo Ernesto, mirando al mar, «llevo 40 años preguntándome por qué me abandonaron. ¿Por qué nací prematuramente? ¿Por qué me entregaron a otra familia?». Mercedes lo miró, escuchando. «Pero ahora lo entiendo», continuó con la voz quebrada. «No me abandonaron. Me mantuvieron a salvo. Me mantuvieron a salvo para estar aquí, para cuidar de Catalina cuando necesitaba un padre, para estar lista cuando tú, madre, volvieras a necesitar un hijo, para ser el vínculo que Dios usaría para unir a 3 generaciones rotas». Catalina le apretó el brazo sonriendo entre lágrimas. «Y yo», dijo, «pasé 18 años pensando que era invisible, que nadie me elegiría, pero Dios me trajo a ti, papá, a ti, doña Mercedes, a esta familia que no comparte la misma sangre, pero comparte el mismo corazón». Mercedes miró a Esperanza, que estaba jugando con sus dedos. «Pasé 40 años de luto por un hijo que creí haber perdido», dijo con suavidad, «pero Dios no me lo arrebató, lo mantuvo a salvo, y me lo devolvió en el momento oportuno, junto con una nieta y una nuera que nunca esperé tener». Sebastián se levantó y se acercó al grupo. «Y yo», dijo con gravedad, «llevé 40 años cargando con la culpa de una decisión que tomé creyendo protegerte. Y quizá así fue, porque si las cosas hubieran sido diferentes, quizá no estarían aquí juntos ahora». Hubo un profundo silencio, llenado solo por el sonido de las olas rompiendo en la arena. «Dios escribe en renglones torcidos», murmuró Mercedes, repitiendo el viejo dicho. «Sí», coincidió Ernesto con una sonrisa, «pero al final la historia se aclara». Rodrigo, que hasta entonces había permanecido callado, dio un paso adelante. «Yo era la línea más torcida de todas», dijo con genuina humildad, «pero tú
Me demostraste que incluso las líneas torcidas pueden usarse para dibujar algo hermoso. Catalina le extendió la mano. Rodrigo la tomó, sorprendido. Ella lo atrajo hacia el círculo. Y allí, en esa playa, bajo el cielo azul de Valencia, 6 personas. Una matriarca que aprendió a amar de nuevo, un jardinero que descubrió quién era, un huérfano que encontró una familia, un médico que se redimió, un padre que aprendió a ser hombre y un bebé que representaba el futuro. Formaron un círculo. Y en ese círculo ya no había jefes ni empleados, ricos y pobres, elegidos y abandonados. Solo había familia. Una familia que Dios construyó con fragmentos rotos, con historias dolorosas, con perdón imposible, con fe obstinada. Esperanza, en el centro de todo, dejó escapar un pequeño grito de alegría. Y todos rieron, secándose las lágrimas, abrazándose, sabiendo que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Porque al final, esta historia nunca se trató solo de un baby shower. Trataba de cómo Dios toma los pedazos que el mundo rompe y construye catedrales. Trataba de cómo el perdón libera no solo al que es perdonado, sino también al que perdona. Trataba de cómo la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas de dolor. Y se trataba de cómo nunca es demasiado tarde para que Dios reescriba una historia. 5 años después, Esperanza Mercedes tenía 5 años y corría por los jardines de la mansión con la energía incansable de una niña que siempre había sido querida. Su cabello oscuro ondeaba al viento mientras perseguía mariposas entre los naranjos. Ernesto, ahora de 45 años, pero aún trabajando en los jardines que tanto amaba, la observaba con una sonrisa. «Abuelito», gritaba ella, «mira, una mariposa azul». «Lo he visto, mi amor. Es hermoso igual que tú». Mercedes, ahora de 70 años, estaba sentada en una silla de jardín tejiendo. Su rostro, antes tan duro, ahora lucía líneas de sonrisa constante. A su lado, Catalina, ahora de 27 años, leía un libro, con una mano apoyada protectoramente sobre su vientre recién embarazado. «Otro bebé», dijo Mercedes felizmente. «Esta casa estará llena de vida». Catalina sonrió. «Esta vez es un niño. Lo llamaremos Ernesto Sebastián». Mercedes le apretó la mano. Sus ojos brillaban de emoción. Rodrigo llegó a casa del trabajo. Ya no era el arrogante playboy de antes, sino un hombre transformado. Cargó a Esperanza en brazos y la hizo girar en el aire. «Papá, más alto». Él se rió, haciendo lo que le pidió. Cuando la bajó, ella corrió a abrazar a Catalina. «Mamá, ¿podemos ir a la playa mañana?» «Claro, mi amor. Vamos todos». Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de oro y rosa, esa familia, construida no sobre sangre, sino sobre decisiones, fe y amor, permaneció unida. Porque al final, lo que importa no es de dónde vienes, es quién decide quedarse. Y Dios, que ha estado tejiendo historias desde el principio de los tiempos, sonrió. «Fan, si esta historia te conmovió, te hizo llorar, te hizo creer de nuevo en los milagros, en el perdón y en las segundas oportunidades, deja un comentario. Cuéntanos qué momento te impactó más. ¿Fue el abrazo entre Mercedes y Ernesto, el perdón de Catalina, la transformación de Rodrigo? Si lo sientes en tu corazón, deja un super like. Porque historias como esta necesitan llegar a cada persona que aún cree que Dios puede reescribir cualquier historia, por más rota que esté. Y recuerda, nunca estás solo, nunca es tarde, y el amor siempre triunfa.